Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Otra vez vamos a leer la palabra del Señor. Nos quedamos en Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo número 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. La semana pasada tuvimos un estudio que titulamos El día que Jesús abandonó el templo, el día que Jesús se fue del templo. Y estuvimos leyendo a partir del capítulo 21 de Mateo, cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén. Y dijimos que ahí viene siendo el Domingo de Ramos, donde empieza la Semana Santa. Jesús está en el templo domingo, lunes y martes. Y lo único que encontró en esos días fue corrupción. Todos los sacerdotes se habían corrompido, vendiendo más caro los animales, cambiando las monedas más baratas. Vimos cómo estuvieron cuestionando a Jesús, vimos cómo fue él menospreciado, hasta que finalmente él los reprende en el capítulo 23 por su hipocresía. Los reprende por tener una religión vacía y no tener una comunión verdadera con Dios. Los reprende por haber convertido la casa de oración de Dios en una cueva de ladrones. Y al final se despide de ellos diciendo pues que le van a terminar haciendo a él lo mismo que le han hecho a todos los profetas. Y él se va molesto del templo, vimos en el capítulo 24:1, y los discípulos tratan de hacerlo recapacitar, tratan de hacer que vuelva en sí, que no abandone la religión tan poderosa de los judíos, ¿verdad? Que tenían el templo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los descendientes de los levitas, tenían la ley, los profetas, eran hijos de Abraham. Y le dicen a Jesús: ¿a dónde vas, Señor? Mira nomás qué templote tenemos, ¿cómo te vas a ir tú de aquí? Y Jesús, después de haber visto lo que había visto en el templo, les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y en esta hora, hermanos, quiero que tratemos de entender lo que esta frase significó en la mente de los discípulos. No debemos nomás leerlo y como que seguirle, y ya vamos a tratar de entender el impacto que estuvo para ellos. Y para eso primero vamos a hacer un experimento rápido. Todos cierren sus ojos, no se espanten, no vamos a hacer nada raro, esta no es una secta loca. Cierren sus ojos y imagínense si ustedes tuvieran un sueño en la noche o tuvieran una visión, una serie de imágenes que vinieran a su cabeza y vieran la Torre Eiffel derrumbándose, vieran la Estatua de la Libertad, el Big Bang allá en Inglaterra, las pirámides de Egipto y el Vaticano, y todo lo vieran derrumbarse. Abran sus ojos. ¿Qué pensarían que ese sueño se trató sobre qué? Dijeran: ¿qué crees? Tuve un sueño sobre qué. Sobre el fin del mundo. De hecho, esas imágenes donde se derrumban todos estos monumentos son muy usadas en las películas del fin del mundo. Ahí se ve que se está cayendo todo en todos lados y es impresionante. Y sin duda nosotros podemos llegar a pensar que el día que esas cosas se caigan y queden hechas boronas, pues sería porque ya llegó el fin del mundo. Cuando derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, los personajes allá en Estados Unidos, los neoyorquinos,
pensaron que había llegado el fin del mundo y llenaron las iglesias en Estados Unidos como nunca se habían visto. Faltaban sillas. Y todo eso fue porque ellos pensaron que muy probablemente estaban viviendo y estaban presenciando el fin del mundo. ¿Por qué? Cada una de esas torres, ¿alguien sabe cuánto medía una torre de esas? Primero tenían 110 pisos. Y la altura de cada torre era mayor a los 400 metros. La torre norte medía 417 y la torre sur 415 metros. De hecho, la torre norte tenía una antena de telecomunicaciones arriba con la que la torre 1 llegaba a medir 526 metros. Más o menos para que se den una idea de lo grandes que estaban esas torres. Y la gente de ahí, al ver cómo fueron derribadas, al ver el estruendo que eso debió producir, al ver el fuego que las estaba incendiando, el humo, los gritos y el ruido ensordecedor de patrullas, ambulancias y bomberos, que si ustedes se meten a ver un video de esos tiempos, se escucha pero es ensordecedor, hermanos. Sin duda pensaron que estaban viviendo ya el fin del mundo. Entre los que mueren en las torres y en los aviones murieron aproximadamente 3,000 personas. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, no va a quedar piedra sobre piedra de aquella majestuosa construcción, de aquellos edificios recubiertos con oro, con mármol, de aquellas gigantescas puertas, pues ellos dijeron, el día que se caiga esto, va a ser el fin del mundo. Se van de Jerusalén pensando en esto, llegan al monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. De hecho, si ustedes ven una foto de la ciudad de Jerusalén, fue tomada desde el monte de los Olivos. Y ahí sentados, viendo el templo, los discípulos se le acercan a Jesús, Juan, Pedro, Jacobo y Andrés, y le preguntan lo que leímos en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que tenemos que notar, hermanos, es que ellos hicieron varias preguntas. Pero estas varias preguntas las hicieron pensando que estaban haciendo una sola. Ellos pensaron que cuando fuera destruido el templo, iba a ser la venida de Cristo, iba a ser el fin del mundo. ¿Cuáles son las 3 preguntas que hicieron, hermanos? La número 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Cuando ellos se acercan y dicen, ¿cuándo va a ser esto? Se están refiriendo específicamente a lo que Jesús les acababa de decir, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a ser esto? Pregunta número 2, ¿cuál es? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta, ¿quién les dijo que Jesús se iba a ir y iba a regresar? Acuérdense que al final del capítulo 23, en el versículo 38, Jesús les dijo a los religiosos, a los sacerdotes, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿se acuerdan? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que ellos habían oído que Jesús había dicho que se iba a ir y que iba a regresar. Por eso la segunda pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 3, ¿qué señal va a haber del fin del siglo? ¿Qué señal va a haber, Jesús, cuando venga el fin
del mundo. Y por esto este capítulo es de los más leídos, de los más conocidos y de los más mal interpretados también. Eran sucesos diferentes, pero ellos pensaban que era lo mismo. Ahora, nosotros sabemos que eran sucesos diferentes, pero esto lo sabemos no porque seamos más listos que los discípulos, sino porque nosotros sabemos que en el año 70 el templo fue destruido y Jesús no vino. Entonces para nosotros es fácil entender que eran sucesos diferentes, para ellos no. Ahora, fíjense bien, aunque son sucesos diferentes, la destrucción del templo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del mundo, aunque no eran el mismo evento, están estrechamente relacionados. De manera que la destrucción del templo es un símbolo, es una figura, es una sombra de la ira de Dios que va a ser derramada en el mundo entero. La ira de Dios que fue derramada en los tiempos en el año 70 ahí en Israel, destruyendo el templo, quemando el templo, llevando cautivos y matando un montón de judíos, es una sombra de la ira que va a venir sobre el mundo entero de todos aquellos que rechazaron a su Hijo. Ahora, fíjense bien, ellos están preguntando, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo vas a venir, Señor? ¿Quieren saber ustedes también las respuestas? ¿Qué le responde Jesús? Verso 4, léanlo ahí conmigo, hermanos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Miren, que nadie los engañe. Ojo con eso. Ojo con la respuesta que está dando Jesús. Ustedes se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cuándo va a ser destruido esto? Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es la gran tribulación? ¿Cuándo es el rapto? Cualquier pregunta de escatología que ustedes tengan. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es la respuesta inmediata de Jesús? Tengan cuidado que no los engañen. Y eso es hermoso, hermanos, porque Jesús no quiere que nos engañen. Vivimos en un mundo donde abunda la mentira. Dicen ahí en Juan 8 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cómo son sus hijos? Iguales, mentirosos. Yo le comentaba a mi esposa el otro día que abres un video en YouTube y me salía un comercial, a lo mejor ustedes lo llegaron a ver, y decía que un joven había descubierto la forma de hacer una especie de aire acondicionado con un dispositivo del tamaño de un lapicero, que solo utilizaba agua, que no gastaba luz y que podía enfriar una habitación grande en 3 minutos, sin luz, del tamaño de un lapicero y con agua. Y yo dije, si el aire acondicionado que tenemos de 2 toneladas no enfría el cuarto en 3 minutos, ¿cómo lo va a enfriar ese lapicero? Vi otro video que dice, últimamente científicos han descubierto que la diabetes no tiene nada que ver con la mala alimentación y con la falta de ejercicio. ¿No lo han visto ese? Sino que los científicos descubrieron que el problema se da con una capa que se hace sobre los riñones, y esos mismos científicos descubrieron cómo quitar esa capa para que usted pueda terminar con la diabetes. Dé clic al enlace que está viendo en este momento antes de que tumben este video. O esos que salen y dicen, ¿quieres aprender a ganar mucho dinero? Y salen en una playa y salen en... Yo te voy a enseñar. Yo soy rico y poderoso.
y tengo tanto dinero y tanto poder que no tengo nada que hacer más que enseñarle a otros a que se hagan ricos. Te voy a enseñar a tener éxito. Dale clic a este enlace que tengo, es gratis. Y todas son puras mentiras. Ahora, de esos mismos mentirosos que abundan en el mundo por ser hijos de Satanás, hay metidos en las iglesias. Y son los que dicen, ven a la iglesia para recibir tu milagro. Mentira. Ven a la iglesia y se van a acabar todos tus problemas. Mentira. Pare de sufrir. Todas esas mentiras son gentes no nacidas de nuevo, son engañadores, son lobos que se meten a las iglesias a engañar a la gente. Ahora, lo mismo que quieren los mentirosos de afuera, es lo mismo que quieren los mentirosos que se metieron adentro a la iglesia. ¿Qué creen que quieren? ¿Alguien que me diga? Dinero. Tu dinero. Pero es gratis. Dale clic ahora porque no es gratis. Quieren tu dinero. Y ven a Cristo y van a acabarse tus problemas. No se van a acabar tus problemas, se van a acabar tu dinero. Quieren tu dinero. Ahora, cuando Jesús dice, miren que no los engañen, Él no se está refiriendo al aire acondicionado, ni a lo de la diabetes, ni a que te engañan porque se van a acabar tus problemas. Respecto a qué les está diciendo Jesús que no se vayan a dejar engañar. Respecto a la segunda venida y al fin del mundo. Ojo con eso. ¿Cuándo va a ser la segunda venida? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Dice el Señor. Tengan mucho cuidado. No los vayan a engañar. Jesús sabe que por causa de nuestra curiosidad natural, o de que somos chismosos por naturaleza, por decirlo en otras palabras, y querer saber cosas que no nos corresponde saber, nos exponemos a ser engañados. Jesús dijo en Hechos 1, 6 y 7, no lo busquen para que no se me pierdan de ahí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Les dijo de una forma súper educada, ¿a ustedes qué les importa? ¿A ustedes no les interesa eso? Pero ¿cuándo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a ser la segunda venida? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a restaurar el reino de Israel? Ustedes no les corresponde saber esas cosas. Es por chisme que lo queremos saber. No necesitamos saber. ¿Para qué necesitamos saber cuándo va a ser el fin del mundo? Para nada. Peligro, nos volvemos locos sabiendo la fecha y pensando nada más. De manera que cuando ellos preguntan, en lugar de Jesús responder la pregunta y darles una fecha, darles un día, darles una hora o darles inmediatamente una señal, lo primero que hace es advertirles sobre los riesgos de querer saber ese tipo de cosas, y es exponerse al engaño. Ahora, ¿quiénes son los que van a tratar de engañar a la iglesia? Fíjese lo que dice el verso 5. Dice, mirad que no os engañéis. ¿Por qué, Señor? ¿Quiénes nos van a engañar? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Ahora, fíjese bien. Muchos malinterpretan este verso 5, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y entienden que Jesús dijo que muchos iban a venir diciendo que son Jesús.
¿Verdad que eso es lo que muchos entienden? Muchos van a venir diciendo, yo soy Jesús, y van a engañar a muchos. Ahora, ciertamente han existido algunos locos que dicen que son Jesús, pero no son muchos. No sé si escucharon de José Luis de Jesús Miranda, uno que decía que era Jesucristo hombre, y después de morir estaban esperando que resucitara, y ahora su esposa se quedó a cargo de la iglesia y la esposa dice que es el arcángel Miguel. O sea, están pero bien locos. De hecho, vimos una película, ¿te acuerdas, Clarice? De donde está en un manicomio 3 locos, que los 3 dicen que son Jesús, y los junta ahí el psiquiatra para que ellos se den cuenta que pues no puede haber 3 Jesús, que obviamente están mal. De hecho, ahorita me acordé de un chiste que dice que había 2 loquitos que decían que ellos eran el Hijo de Dios. Decían, yo soy el Hijo de Dios. Y el otro les dice, tú estás mal, el Hijo de Dios soy yo. Y van y buscan a otro loquito para que arreglara el asunto, y le dicen, oiga, aquí tenemos un problema. Él dice que él es el Hijo de Dios, yo digo que yo soy el Hijo de Dios, pues ayúdanos. Y les dice el loquito, los 2 están mal, yo no tengo ningún hijo. O sea, él se creía Dios, estaba peor. Son ciertos, son loquitos los que han dicho que son Jesús, pero no son muchos. ¿Verdad que no? Y Jesús dijo muchos. Y cuando Jesús dice muchos, ¿qué significa, hermanos? Muchos. No puede decir Jesús muchos si son 10. Entonces, ¿qué significa ese verso? Ahora, por otro lado, si leemos el texto ahí con atención, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. El texto no dice, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. ¿Verdad que no dice así? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y ahí se presenta un problema. Porque no puedes ir en el nombre de alguien diciendo que tú eres ese alguien. ¿Sí me entienden? Ir en el nombre de alguien significa que tú estás representando a ese alguien. Como cuando hay un evento de estas graduaciones y dicen, no pudo venir el presidente, pero en su lugar mandó al secretario de Obras Públicas. Ese secretario está yendo en el nombre del presidente, pero no puede decir al mismo tiempo que es el presidente. De manera que no puede venir alguien en el nombre de Jesús diciendo que es Jesús. ¿Qué significa entonces ese verso? Y por eso les digo que es bien interesante que no nada más leamos de corrido, número 1, que no pensemos que ya sabemos lo que el texto dice, y al mismo tiempo que no interpretemos y no creamos lo que todos dicen. ¿Qué significa ese verso? Que muchos van a venir diciendo que son Jesús. No pueden venir diciendo que son Jesús si vienen en el nombre o representación de Jesús. La clave para entender ese verso está en la palabra Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo no significa Jesús. Cristo significa ungido, escogido, elegido. Cuando se escogía o cuando se elegía al nuevo rey de Israel, ¿qué era lo que hacían? Lo ungían y decían, este es el ungido, él es el escogido, él es el elegido. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. Por eso nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos. La palabra cristianos
se forma con la palabra Christos, que ya dijimos qué significa, y el sufijo anos, que habla de procedencia o pertenencia. Pertenecemos y procedemos de Cristo, del ungido, de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Le pertenecemos a Él, provenimos de Él, fuimos elegidos, fuimos escogidos y fuimos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Sí sabíamos eso, hermanos? Somos elegidos, escogidos, ungidos, no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Por eso somos cristianos. De manera que Jesús le está advirtiendo a sus discípulos que tengan cuidado de no ser engañados por falsos representantes de Él. Personas que vienen y que dicen que Cristo los mandó y Cristo no los mandó. ¿De cuántos pastores se les dice que es el ungido? ¿Se han oído eso? Es que el pastor es el ungido. Y el pastor que es el ungido, él tiene ¿qué cosa? La unción. Y no, dice la Biblia que todos somos ungidos, todos tenemos la unción, porque la unción es el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas personas metidas en las iglesias que dicen que vienen en el nombre de Jesús, que dicen que son Cristos, ungidos, elegidos, que provienen de Cristo, cuando en realidad son hijos de Satanás, que están metidos en las iglesias y lo único que hacen es engañar. Y Jesús, sabiendo eso, advierte a sus discípulos y les dice: ustedes tengan cuidado de que no los engañen. Así que si alguien es engañado en las iglesias, no es culpa de Jesús, es culpa de ellos, porque no pusieron atención en la advertencia que Jesús está dando. Miren que no los engañen. Y todo por querer saber cosas del futuro que no les correspondían. Ayúdenme a buscar, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 en adelante, pero me dicen con un amén cuando lo tengan todos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del verso 1. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Si no, los espero. ¿Amén o no amén? ¿Amén? Bueno. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa, hermanos? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. No los sueños, no las visiones, no las revelaciones, no lo que tú crees. Te encargo, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. No leyendo rápido y empezar a decir cosas raras y empezar a decir lo que yo entiendo, sino que estamos leyendo la palabra despacito y explicando. ¿Cómo puede venir uno en el nombre diciendo que es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué le respondió Jesús inmediatamente cuando empezaron a preguntar cosas del futuro? ¿Por qué dice que Jesús, cuando salió del templo y se iba? Despacio, hermanos, vamos explicando, vamos arrojando luz a la palabra para poderla entender mejor. Y nos vamos a dar cuenta que hay pasajes que creíamos que decían una cosa y no dicen nada que ver. A veces dicen hasta lo contrario de lo que nosotros entendíamos.
Ahora, ¿por qué hay que hacer eso de enseñar con toda paciencia y doctrina y de dedicarnos a enseñar la palabra? ¿Qué dice el verso 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ahí está la clave otra vez. ¿Quieres saber cuál es la marca de la bestia? ¿Quieres saber cuándo va a ser el rapto? ¿Quieres saber las señales? ¿Quieres saber cuándo? ¿Qué está pasando en ti? Traes comezón en las orejas. ¿Quieres oír cosas? Ya te aburrió lo que es. Y quieres algo que te emocione, algo que, como para poder echar chisme, pero chisme santo. Teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ve, que pare de sufrir, que ven a recibir tu milagro, que Dios quiere que tú seas rico, que te van a decir lo que tú quieres oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Ahora fíjense ahí, denle 2 capítulos para atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el verso 14. Fíjense ahí, Pablo ya había dado un ejemplo de a qué se está refiriendo. Fíjense bien, segunda de Timoteo 2:14. ¿Lo tienen, hermanos? Recuérdales esto, dice Pablo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, hermanos, se puede usar mal o se puede usar bien. ¿Quiénes la usan bien? Los siervos de Dios. ¿Quiénes la usan mal? El montón de mentirosos que dicen que vienen en el nombre de Jesús y que son los ungidos, pero son mentirosos que quieren tu dinero. Mas evita, dice el verso 16, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como gangrena, ojo con esa parte, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, otra vez, cosas escatológicas, tiempos finales, estos locos decían que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Estos eran Himeneo y Fileto, unos de los que dijo Jesús, no, aguas los engañan, porque van a querer saber que cuándo es la resurrección, que el rapto, y van a venir unos que los van a engañar, van a decir que vienen en mi nombre, van a decir que son ungidos, que proceden de mí, pero son mentirosos. Ahí está el ejemplo, Himeneo y Fileto, enseñando herejías, que la resurrección ya había sucedido. ¿Qué dice el verso 19? Porque usted puede decir, oye, entonces en la iglesia hay un montón de mentirosos revueltos y nadie sabe quiénes son y ahí sí están enseñando. Sí. ¿Y qué va a pasar con ellos al final? Fíjese lo que dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? Ahí dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros no sabemos, hermanos, a veces quiénes son suyos, a veces nos engañan. A veces vienen y nos piden prestado y nosotros pensamos que son suyos y resulta que no, porque a nosotros nos pueden engañar. A Dios no lo pueden engañar. El Señor sabe quién es suyo, quién es ungido, quién tiene el Espíritu Santo, quién procede de Él, quién le pertenece y quién no.
Y eso no lo decide que si están yendo aquí, que si están yendo allá, que si no vienen aquí, que si no. En cualquier parte del mundo, el Señor tiene sus ovejas y Él sabe quiénes son y Él sabe quiénes no son. Y apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ahora búsquenme 2 Tesalonicenses 2. Otros andaban engañando a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 2. Pablo ya les había dicho en una primer carta, en 1 Tesalonicenses 5:9, les había dicho, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que cuando venga Dios a derramar su ira sobre el mundo incrédulo y pecador, nosotros no vamos a estar en este mundo. Nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de aquí cuando Dios vaya a derramar su ira sobre el mundo incrédulo. Precisamente de eso nos vino a salvar Jesús, del justo juicio y de la ira de Dios. Entonces Pablo ya les había explicado eso, pero ellos estaban padeciendo persecución. Incluso estaban matando a algunos de los de Tesalónica. Y fue ahí cuando algunos de ellos empezaron a pensar y algunos otros empezaron a enseñar, fíjense lo que estaban enseñando ahí, que ya estaban en la gran tribulación. ¿Se han escuchado ustedes pastores que dicen, ya estamos en la gran tribulación? Eso les estaban diciendo estos. ¿Saben qué? Ya fue el rapto, ya vino Jesús, y ahorita nos están persiguiendo, los están matando y nos están, porque ya estamos bajo la ira de Dios en la gran tribulación. Y el apóstol Pablo les escribe, 2 Tesalonicenses 2, del verso 1, y les dice, pero con respecto a qué, hermanos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Otra vez, temas escatológicos, del final de los tiempos. Ellos ya habían oído que iban a ser salvos de la ira, que Jesús iba a venir, que íbamos a ser arrebatados, que los muertos en Cristo iban a resucitar, pero ahora ya les habían dicho que no, que ya se quedaron. Y Pablo se toma un momento de esta carta y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que era lo que los discípulos preguntaron en Mateo 24, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, ¿qué les dice Pablo? Les rogamos, hermanos, y yo les ruego también, hermanos, a ustedes y a quienes nos estén escuchando a través del internet, ¿qué cosa? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, dijo Jesús, miren que no los engañen. Ni os conturbéis. ¿Qué significa conturbar? Que no se alteren, que no se inquieten. Porque hay gente que agarra las profecías y que agarra el Apocalipsis y lo único que hace es que nos conturba, nos inquieta, nos perturba. Esto y el otro. No. Dice, eso no debe ser así. Ahora fíjense lo que dice ahí después, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Número 1, ni por espíritu. A mí el Señor me dijo. A mí el Espíritu Santo vino y me dijo. Hijos de monividente. El Espíritu no les está diciendo nada.
Es que ya estamos en la gran tribulación. El Señor ya vino, está derramando su ira. ¿Cómo que el Señor ya vino? ¿Cómo que la resurrección? Ni por espíritu, ni por palabra. Y aquí palabra se puede traducir también como sermón. Es que yo vi un estudio donde decían que ya estamos en la gran tribulación. No. Ni por carta como si fuera nuestra. Llegaban al grado estas personas engañadores, hijos del diablo, de escribir cartas, ponerle que eran a nombre de Pablo y firmarlas enseñando mentiras. Si eso pasó hace 2000 años, pues ¿qué no pasa ahorita? Ahora, no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de ¿qué? ¿Qué dice? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, aquí es muy importante subrayar algo. ¿El día del Señor está cerca, sí o no? Sí. Y aquí se pudiera entender que no te dejes engañar por los que dicen que el día del Señor está cerca. Pero aquí no se está refiriendo a que viene Jesús. Y aquí la mejor traducción es que el día del Señor ha comenzado. Refiriéndose a el día o al tiempo cuando Dios va a derramar su ira sobre toda la humanidad incrédula. Estos tesalonicenses pensaban que estaban viviendo ya en el tiempo en que Dios estaba derramando su ira. Se habían perdido el rapto, la resurrección, la venida de Cristo. Y dice, no se dejen engañar, hombre. Ni por espíritu, que me dijo el espíritu, ni por carta, ni en un estudio, ni en el sentido de que ya están viviendo la gran tribulación. Yo he visto bastantes videos que dicen, estamos viviendo la gran tribulación. He visto un montón de videos que dicen que estamos en tal o en cual sello. ¿Se han visto eso? Ya estamos en las trompetas. De repente pasa algo que sucede en capítulo de Apocalipsis relacionado con alguna trompeta, alguna copa, algún sello. Es el 5º sello de Apocalipsis 6. Y yo digo, ¿y dónde están los otros 4 sellos? ¿No los brincamos o qué pasó? Estamos ya en la gran tribulación. ¿Y dónde está el anticristo? Oye, que no lo veo. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice el verso 3? Y esto quiero que nos lo llevemos en la cabeza. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Qué les dijo Jesús de respuesta cuando andaban de preguntones? Miren, que no los engañe. ¿Qué les dijo en Hechos 1? No les corresponde a ustedes saber. ¿Qué les está diciendo Pablo? Respecto a los últimos tiempos, perdón, no se dejen mover de su forma de pensar. Pero que oí un pastor que explicó, no, ni por sermón, pero es que leyó en la Biblia, ni por carta. Pero es que se puso y dijo, así dice Jehová, ni por espíritu. En el sentido de que estamos viviendo tiempos que todavía no estamos viviendo. Que nadie los engañe en ninguna manera. ¿Y qué dice después? Porque no vendrá, no va a venir, ojo con esto, el día del Señor, la ira del Señor, lo que está descrito en Apocalipsis, las copas y todos esos juicios que vienen ya sobre un mundo incrédulo y perverso, de lo cual nosotros fuimos salvados por Jesús, porque ya no nos acusa nuestros pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados. Por tanto, pasamos de ser
enemigos de Dios a ser amigos de Dios, pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Él, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso cuando Dios vaya a juzgar a este mundo y vaya a derramar su ira en sus justos juicios sobre este mundo, nosotros no vamos a estar recibiendo esa ira. Por eso dice respecto al día del Señor, o al día de Jesús, o a la ira de Dios, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y alguien puede decir, es que ya estamos en la apostasía, y ciertamente hay apostasía, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero dice, sin que antes venga la apostasía, ¿y qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Pónganle en esos videos de falsos profetas mentirosos que dicen, estamos en la gran tribulación. Un comentario, chac, 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 chac. ¿Y dónde está el anticristo? ¡Pum! ¿Dónde está el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Ahorita dígame alguien, ¿ya se manifestó? ¿Podemos estar en la gran tribulación sin que esté manifestado el anticristo? No. Porque la gran tribulación va a venir de manos del anticristo. Apocalipsis 13. Y se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua, nación. Persiguió al pueblo de Dios, a los santos. Todo lo que viene ahí va a ser en manos de el anticristo. Como dicen algunos que ya estamos viviendo esos tiempos si el anticristo no ha sido manifestado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque para poder hablar de profecías hay una rama de la teología que se le llama la escatología, y todos en internet se creen escatólogos, pero son una pequeña variante, le llamo yo escatolocos, porque hablan de cosas que no entienden. Dicen que ya estamos en la tercera trompeta. ¿Dónde quedan las otras dos? Y los sellos, dicen que estamos en el quinto sello, y los otros 4 dicen que ya va a ser derramadas las copas del aire. ¿Y qué pasó con las trompetas y los sellos? Hay que usar bien la palabra, hermanos. No hay que perturbar a los hermanos. Los terribles últimos años, por lo menos los últimos 3 años y medio de la humanidad, van a ser terribles, porque va a estar reinando y va a estar gobernando el anticristo. Y después de ese tiempo, cuando Dios haya determinado, porque Dios es soberano y todopoderoso y tiene todo el control, y cuando Él ha determinado ya, ahí se acabó, y va a derramar su ira, y entonces iban a haber fuego, y entonces dice Jesús, el sol no va a dar su resplandor, la luna se va a convertir en sangre, y las potencias de los cielos van a ser conmovidos. Las estrellas del cielo, hermanos, van a caer, dice la Biblia, como cuando es sacudida fuertemente una higuera. Así se va a venir todo de arriba. Y así va a ser el estruendo. Y así va a ser el fin del justo juicio de Dios y la ira de Dios, de lo cual pueden ser salvos todos aquellos quienes crean en Cristo y se arrepientan.
Esa es la oferta. Hay que tener cuidado porque en internet existe mucha información, existen muchos vídeos, existen muchos escatolocos que están supuestamente enseñando la palabra de Dios, y lo que están haciendo es que están intranquilizando al pueblo. De manera, hermanos, que la lección de hoy que nos debe quedar es que en todo lo relacionado con los acontecimientos de los últimos tiempos, gran tribulación, rapto, el anticristo, marca de la bestia, en todas esas cosas, el consejo, la recomendación, la orden que dio Jesús cuando ellos les preguntaron, ¿cuál fue? Miren que no los engañen. Vamos a seguir viendo un poquito más de este capítulo, no ahorita, hasta donde yo sepa que le entiendo bien, y donde yo no entienda bien, porque hay cosas que no vamos a entender. Este capítulo 24 es muy confuso. Ahí ya no lo vamos a explicar, porque yo no me puedo parar aquí y decir, ¿es esto? Si en realidad no estoy seguro. Pero eso lo vamos a ver, hermanos, primeramente Dios, en el próximo estudio.